Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Continuamos hablando sobre la doctrina de la escatología, los eventos futuros, aquello que el Señor nos reveló que va a acontecer en los tiempos futuros. Hemos hablado sobre el rapto de la iglesia, hemos hablado sobre la gran tribulación, hemos hablado sobre el tribunal de Cristo y vamos a continuar en estos eventos que vienen para la iglesia y vamos a hablar hoy de las bodas del Cordero, que es el evento que procede después del tribunal de Cristo. Una vez el tribunal de Cristo acontezca, la iglesia quedará preparada y vestida para las bodas del Cordero. Y anhelo de todo corazón que usted sea una persona que realmente esté segura de participar de ese momento maravilloso en el cual todo el pueblo que ha conocido a Cristo va a disfrutar las bodas del Cordero, y en especial la iglesia, que es la amada esposa del Cordero. Así que les invito a que oremos y nos dispongamos para estudiar, nos preparemos para disfrutar la revelación que el Señor nos ha otorgado y nos preparemos para este momento, un momento que viene muy pronto. Todos aquellos que anhelamos la venida de Cristo, anhelamos realmente ese momento. Así que vamos a orar. Soberano Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con gratitud nos acercamos a ti. Nos acercamos a ti, Dios, con toda la disposición de nuestro corazón, de adorarte, de servirte. Nos acercamos delante de ti, Señor, para que tú obres en nosotros y perfecciones nuestra vida, Dios, y cumplas ese propósito que tienes de que nosotros seamos realmente como tu Hijo. Gracias porque empezaste la obra y gracias porque la vas a terminar. Gracias porque tú estás en nosotros por tu Espíritu, obrando en nosotros. Y ruego misericordia, Dios, por favor, misericordia para todo tu pueblo. Oro, Dios, para que realmente seamos motivados y consolados por la doctrina escatológica, porque tú realmente quisiste revelarnos las cosas futuras, no para infundir miedo en tu pueblo, sino el temor reverente, pero también para tener consolación, sabiendo, Dios, que cuando vengan todos aquellos juicios que están anunciados para este mundo, tu iglesia va a estar con Cristo, tu iglesia va a estar en el proceso que tú preparaste para nosotros y preparándonos, Dios, para estar contigo, con Cristo, por los siglos de los siglos. Ruego tu bendición y tu dirección, y oro para que tú seas propicio y seas bendiciendo a cada uno, Dios, con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a la segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo 2, y vamos a empezar hablando allí, porque mirando estrictamente las escrituras, la iglesia en este momento todavía no es la esposa de Cristo, es una novia desposada. Es una virgen desposada con el Señor, pero las bodas aún no han sucedido, pero pronto sucederán. Pronto Cristo vendrá por la iglesia a recoger la iglesia, la llevará al tribunal de Cristo y examinará completamente todas sus obras y luego será vestida para las bodas del Cordero. En la segunda carta a Corintios, capítulo 11, versículo 2, el apóstol Pablo es muy claro cuando dice estas palabras, versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y esta es la realidad. La iglesia ha sido comprometida con Cristo. Cristo y el Padre vinieron a esta tierra en su primera venida para pagar la dote por la iglesia, comprar la iglesia. Y en este momento Cristo está preparando el lugar para la iglesia y la iglesia se está preparando para encontrarse con Cristo para las bodas. Recuerde que básicamente todo este proceso con la iglesia funciona según el proceso de matrimonio en Israel, aquel proceso que el Señor le enseñó a Israel, y es bueno que los creyentes estudiemos realmente cuáles eran los procesos para las bodas. Y ese proceso básicamente lo voy a compartir un momentico, porque el proceso era así. El padre del novio venía con el novio a la casa de la novia para comprometer a ese novio con esa novia. El mutuo acuerdo con los padres. Y el padre de la novia juntamente con el novio traían una dote para dársela al padre de la novia para que realmente quedara ese compromiso. Una vez hacían el compromiso, el padre y el novio se iban a preparar todo
para la boda. Y juntamente la novia con toda su familia empezaban a prepararse también para esa boda. En el tiempo indicado, el novio venía con sus amigos y la novia salía con sus amigas y se encontraban en la mitad del camino. Y una vez se encontraban, caminaban hacia la casa del novio y allí se celebraban las bodas. Y una vez se celebraban las bodas, regresaba el novio con la novia a la casa de la novia para allí empezar básicamente su vida marital. Pues de esta manera está preparado básicamente la segunda venida de Cristo por la iglesia. Cristo vendrá con sus santos ángeles y otro grupo de santos ángeles recogerán a la iglesia y nos encontraremos en el aire, en la mitad del camino. Luego marcharemos con Cristo hacia el cielo, pero primero pasaremos por el tribunal de Cristo, donde seremos limpiados y preparados y luego seremos vestidos, y ahorita lo miraremos realmente allí. Seremos vestidos y allí se celebrarán las bodas y luego la iglesia marchará juntamente con Cristo de regreso a la tierra. Y es la segunda venida de Cristo en gloria, cuando todo ojo le verá y Cristo vendrá con sus ejércitos, y este ejército es la iglesia. Y vendremos para disfrutar el matrimonio con Cristo por 1000 años aquí, donde reinaremos con Él sobre esta tierra. Y es maravilloso mirar todo este proceso. Pero vamos a hablar de la boda del Cordero. Entonces, como dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, la iglesia es una virgen desposada con Cristo. Y realmente Dios nos ha dado las escrituras para que nosotros vivamos una vida pura, una vida santa para Cristo. Y de hecho, Cristo está preparando, o el Padre está preparando la iglesia para presentársela a Cristo santa y sin mancha. Cristo ya hizo la obra para que nosotros seamos santos y sin mancha, perfectos delante de Él un día. Y lo vamos a llegar a ser un día, aunque posicionalmente hoy ya lo disfrutamos en Cristo Jesús. Así que vamos a Apocalipsis, por favor, capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. En los versículos 7 en adelante, nos muestra aquel momento en que iniciará este evento en el cielo. Sucederá después del tribunal de Cristo, una vez que nosotros hayamos sido limpiados de todas nuestras malas obras, de todas nuestras malas intenciones, de todas nuestras malas actos. Una vez que le demos cuenta a Dios de todo lo que hicimos en este cuerpo, mientras que estuvimos en este cuerpo, desde del vientre de nuestra madre hasta el día de nuestra muerte o hasta el día del arrebatamiento. Tendremos que darle cuenta de todas nuestras obras, de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestras intenciones. Tendremos que darle cuentas a Dios. Y una vez termine este proceso, entonces se cumplirá Apocalipsis 19, versículos 7 y 9, porque es maravilloso. Cuando leamos Apocalipsis del 19, aparece otra vez la iglesia, porque la iglesia está en el capítulo 1 y capítulo 2 y desaparece completamente de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque allí sucede básicamente el rapto. Cristo viene por la iglesia. Y desaparece la iglesia en la historia de la tierra, porque el capítulo 6 y en adelante es la historia básicamente de la humanidad bajo el juicio de Dios. Y la iglesia vuelve a aparecer en Apocalipsis capítulo 19, ya vestida de bodas en el cielo y preparada para esas bodas con Cristo. Y de ahí viene lo siguiente, es la cena de la boda del Cordero y la marcha de Cristo con su iglesia a la tierra. Por eso dice el versículo 7 y 8. Son palabras que se oyen allí en el cielo. Leamos versículo 6. Dice, oí una voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía. No sabemos si son los ángeles, no sabemos realmente quién es, pero dicen, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Dios acaba de coronar a Cristo. Recuerde que esto sucede con las últimas copas. Cristo es coronado como rey y Él se prepara para venir a ejercer su gobierno y su reinado terrenal sobre todo el mundo, cuya capital será Israel, porque son promesas que Dios tiene para con Israel de que Cristo reinará sobre Israel este mundo, antes que venga el mundo venidero. Y dice el texto entonces, el versículo 7, gocémonos. Esas voces mismas dicen, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ya la iglesia está vestida para las bodas. Vestida, escuche, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Se vista de lino limpio y resplandeciente. ¿Por qué? Porque el lino fino
es las acciones justas de los santos. Realmente es el actuar del Espíritu Santo en nosotros. Es la vestidura de Cristo. Allí estaremos disfrutando ese momento, porque básicamente la boda del Cordero es la unión de la iglesia con Cristo en un solo ser. Hoy nosotros estamos ausentes de Él, aunque Él realmente está presente en nosotros, pero de manera visible estamos ausentes. Pero en aquel día estaremos presentes. Le veremos a Él y Él nos verá a nosotros y nosotros disfrutaremos la gracia de estar con Él por los siglos de los siglos, pero ya, no solo como la novia, sino como la esposa amada, aquella que Él compró a precio de sangre, aquella por la cual Él murió, aquella que disfruta y disfrutará, en este momento disfruta la gracia de ser la novia comprometida, pero ese día disfrutará el casamiento, el privilegio de ser esposa por los siglos de los siglos. Ahora, en Apocalipsis 19, del versículo 6 al 7, básicamente veremos que esto será antes de la segunda venida de Él en gloria, según el esquema histórico del capítulo 19 y capítulo 20. Porque el capítulo 19 ustedes van a ver básicamente la preparación de la iglesia para las bodas y luego vemos cómo se despliega esa procesión desde el cielo hacia la tierra, donde Cristo viene con la iglesia. Y lo veremos ya cuando hablemos en la próxima estudio sobre la segunda venida de Cristo en gloria. Y vamos a leer, por favor, allí el versículo 11 al 14 de todos modos. Dice el texto: Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Recuerde que estas son cualidades de Cristo. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, escuche cómo estaban vestidos, para que sepan que realmente es la iglesia. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para ir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso las bodas sucederán antes de la segunda venida de Cristo en gloria, porque es necesario que nosotros seamos preparados para venir con Él en esa procesión donde Él vendrá a la tierra para estar aquí en la casa de la novia, unirse a la novia y disfrutar esa vida con Él por los siglos de los siglos. Recuerde que disfrutaremos comunión perfecta, una relación por siempre. Jamás seremos separados, nunca más seremos separados los unos de los otros, ni Él de nosotros, ni nosotros de Él. Estaremos unidos como realmente una esposa debe estar unido a su marido, y como un marido realmente debe estar unido a su esposa. No por relaciones pasionales, no por relaciones carnales, sino realmente unidos por el amor, unidos realmente por el amor. Qué bueno es entender esto y saber que esta esperanza está determinada para la iglesia, y nosotros, los que hemos confiado en Cristo por la gracia de Dios, disfrutaremos esta esperanza, la viviremos y estaremos con Él por los siglos de los siglos. Vamos a mirar algunos eventos en la boda del Cordero. Habrá dos partes o dos aspectos según la costumbre del matrimonio entre judíos. La primera es la ceremonia y banquete en la casa del Padre. Vamos allí en Lucas capítulo 12, por favor. En Lucas capítulo 12. Qué bueno que usted se mueva a través de las Escrituras y todos vayamos al texto. Lucas capítulo 12. En el versículo 36, el Señor dice estas palabras: Vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que el Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Este texto realmente está hablando de alguna manera al pueblo de Israel, porque nosotros no vamos a esperar que Él regrese de las bodas, nosotros vamos a estar con Él en las bodas. Pero el hecho es que hay una ceremonia, hay un banquete allá en la casa del Padre, y este texto está
básicamente para el pueblo de Israel, porque Israel deben esperar a un rey que viene con su esposa, a un rey que viene de bodas y viene con su esposa a reinar sobre Israel y sobre el mundo. Por eso les dice en el versículo 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Recuerden la parábola de las 10 vírgenes, que de alguna manera las 10 vírgenes representan a un solo pueblo, a Israel. Parte de ellas, parte de Israel será preparado y parte de Israel no estará preparado. Bienaventurados los que estén preparados y bienaventurados aquellos que estén listos para eso. Por eso dice, vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Qué bueno, porque el texto dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, o aunque venga la tercera vigilia, si los hallare, bienaventurados son aquellos siervos. Es maravilloso entender esto, porque realmente será según la ceremonia del matrimonio judío. Cristo ya vino, el Padre vino con el Hijo a hacer la obra de compromiso. El Padre ya pagó por la iglesia, pagó con la vida del Hijo. Y el Hijo pagó con su propia vida el amor a su iglesia. Ahora esperamos la segunda venida de Cristo por la iglesia para que luego vengamos con Él y todo ojo le vea a Él. Hay otro banquete en la casa del novio, porque realmente hay un banquete en la casa del padre y luego en la casa del novio. En Mateo capítulo 25, vamos allí por favor. Mateo 25. Recuerde que el Señor quiere realmente que nosotros comamos con Él a la mesa de Él en el reino de Él, y ese reino va a ser aquí en la tierra, no va a ser en el cielo. En Mateo capítulo 25, versículo 10, dice la Biblia. Pero bueno, hablando de las 10 vírgenes, vamos a leer desde antes. Dice la Escritura, vamos a leer desde el 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas justamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Recuerde que ya es esposo, ¿cierto? No viene el novio, sino el esposo. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Este texto realmente es un texto netamente para el pueblo de Israel, así como el que leímos en Lucas capítulo 12, versículo 36. Esas 10 vírgenes realmente representan a Israel, a un Israel que está preparado y a un Israel que no está preparado, para recibir al esposo con la esposa, porque las bodas van a ser arriba. Las bodas van a ser arriba, y cuando Cristo venga a reinar sobre esta tierra, cuando Él se manifieste como el Mesías a Israel, vendrá con la esposa. No vendrá como novio, no vendrá soltero, no vendrá como el cordero, vendrá como el esposo, vendrá como el rey, vendrá como el león de la tribu de Judá. Y nosotros vendremos en matrimonio para reinar con Él, porque Él, unido a su esposa, y la esposa unido a Él, disfrutaremos la gracia del reino de Él por 1000 años sobre esta tierra. Ahora, vemos que los participantes en las bodas del Cordero será la esposa, primeramente, como dice Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha concedido que se vista de bodas.
se vista de la vestidura de Cristo, de la justicia de Cristo, de la santidad de Cristo, de la perfección de Cristo, porque ya toda nuestra imperfección, toda nuestra inmundicia, toda nuestra naturaleza pecaminosa habrá sido quitada completamente y estaremos en un cuerpo glorificado, pero vestidos de las obras de Cristo, aquellas obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Pero también estarán los amigos del esposo. En Mateo capítulo 9, por favor, versículo 15. Mateo capítulo 9, versículo 15, se habla de que en las bodas por lo general siempre estaban los amigos del esposo y las amigas de la esposa. En Mateo capítulo 9, versículo 15 dice la escritura, leamos 14 y 15. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Escucha la respuesta de Jesús. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Aquí hay una queja contra los discípulos que de alguna manera no actúan como los discípulos de otros maestros, pero Jesús les dice, ¿no? ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Aquí vemos al esposo acompañado de sus amigos en la fiesta. Y habrá un grupo básicamente de amigos y posiblemente son todos los salvados del Antiguo Testamento. Estarán al lado de Cristo. Recuerde que Cristo pertenece al pueblo de Israel. La familia de Cristo es la nación de Israel. Por lo tanto, estarán allí todos los que confiaron en Cristo de la nación de Israel. Resucitarán para estar en este momento en el reinado de Cristo y estar en estas bodas con Cristo. En San Juan capítulo 3, por favor vamos allí a San Juan capítulo 3. El versículo 28 y 29. San Juan 3, 28 y 29. Dice la Biblia, vosotros mismos sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo, escuche que está hablando un judío, el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es interesante que Juan se ve como uno de los amigos del esposo y uno de los que van a estar en las bodas del Cordero. Recuerde que básicamente todos los judíos que creyeron en Cristo antes de Pentecostés y que murieron antes de Pentecostés serán contados como amigos, no como esposa. Porque la esposa solamente serán contados los creyentes después de Pentecostés. Aquellos que creyeron realmente como resultado de la obra y la venida del Espíritu Santo. Parece que los apóstoles van a ser parte de los amigos que se deleitan, porque Él les dice a ellos también estas palabras. Ellos estarán allí como los amigos y reinarán con Cristo también, y a ellos se les concederán tronos para juzgar a Israel. Para juzgar a Israel. Qué bueno saber que nosotros, la iglesia, todos los salvados de Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo, somos los miembros de la iglesia, los que disfrutamos la presencia del Espíritu Santo. Recuerden que los creyentes del Antiguo Testamento, aunque creyeron por fe, aunque creyeron en la esperanza del Salvador y creyeron en el Salvador que vendría, ellos no disfrutaron la presencia del Espíritu Santo dentro de ellos como la disfrutamos nosotros. Recuerde que el Espíritu Santo moraba sobre ellos, pero no en ellos. Ese cambio se dio el día de Pentecostés, como dice San Juan 14. Allí se dio en Pentecostés ese cambio. Y hoy la iglesia tiene un sello que la identifica realmente como la iglesia de Dios, la esposa de Cristo, y es la presencia en la iglesia del Espíritu Santo. Y habrá muchos convidados a las bodas también, Mateo capítulo 22. Y esto tiene que ver básicamente con todos los salvos que habrá en la gran tribulación. Toda la gente que durante la gran tribulación sean salvos, resucitarán para estar allí como convidados. Y además de eso, estarán todos los que pasaron vivos la gran tribulación y entran al milenio, estarán disfrutando como convidados a las bodas, porque Cristo viene y ellos le verán. El pueblo de Israel que será salvo, ellos le verán y estarán como convidados a las bodas. El pueblo de Israel, la nación que pase viva al milenio, con todos aquellos que pasaron vivos de las naciones al milenio y los que resucitaron
de los que murieron en la gran tribulación serán parte de los convidados. Mateo capítulo 22, los versículos 1 al 10, habla de las parábolas de la fiesta, ¿cierto? La fiesta de bodas. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Recuerde que este es el Padre haciendo fiesta a su Hijo Jesucristo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Siempre habrá convidados. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otro, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó sus ciudades. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Siempre habrá convidados acompañando al esposo. Los amigos del esposo, los amigos de la esposa y los convidados. En Apocalipsis 19, versículo 9, recuerden, la iglesia se ha preparado. La iglesia se ha preparado y se ha vestido para las bodas. Y estaba lista allí porque estaba ya vestida para ese momento. En el versículo 9 de Apocalipsis dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Recuerde, estará allí la esposa, estará allí el esposo. Y los convidados serán los amigos del esposo y los convidados de las naciones. Los amigos del esposo, la verdad bíblicamente, son los judíos. Son aquellos que, conociendo a Cristo en el Antiguo Testamento, resucitarán para estar con Cristo como los amigos. Abraham, Jacob, Isaac, Adán, Noé, Daniel, Ezequiel y todos aquellos que confiaron en Cristo, el rey David. Pero también los convidados, todos los que pasen vivos al milenio de la gran tribulación, ellos estarán allí. El Israel, el que esté presente cuando Cristo venga, y todos los que resuciten durante la gran tribulación, de los que murieron en la gran tribulación, que resucitarán. Los justos que murieron en la gran tribulación, los justos que murieron serán resucitados para las bodas del Cordero. Los impíos quedarán sepultados y muertos hasta el fin, hasta después del milenio. Y eso lo vamos a mirar poco a poco. Ahora vamos a hablar de algunos beneficios por la boda del Cordero. San Juan capítulo 17, vamos allí por favor. San Juan capítulo 17. Hablando de los beneficios de la boda del Cordero, una de las cosas que vamos a disfrutar allí es que vamos a tener una unión personal con Cristo para siempre. Una unión con Cristo para siempre. Gracias a las bodas estaremos con Él. Él estará con nosotros por los siglos de los siglos. Como les dije antes, nada nos va a separar de Él. Nada lo va a separar a Él de nosotros. Estaremos juntos por siempre. San Juan 17, 24, hay unas palabras que Jesús dice y es a favor de la iglesia. Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y es interesante, todos los que Él le ha dado desde el Antiguo Testamento, de la iglesia, de la gran tribulación, y aún los que crean en el milenio, un día vamos a estar todos con Él en cielo nuevo y tierra nueva. Pero dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Recuerde que en el versículo 22 dice Cristo: la gloria que me diste, yo ya se las he dado, para que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Si queremos disfrutar la unidad, tenemos que disfrutar la gloria de Cristo. Y la gloria de Cristo solamente la pueden disfrutar los que realmente han creído en Él y se someten a Él. Y un día, no solamente
Ya la tenemos, pero un día la vamos a ver. Por eso la petición no es que la tengamos, sino que la veamos, porque ya la tenemos, según el versículo 22. Pero la petición es para que ellos vean mi gloria, porque aunque la tenemos, no la vemos, aunque la podemos disfrutar por fe. Pero en aquel día la vamos a ver y la vamos a disfrutar, porque vamos a estar con Él. Veremos el rostro de Él, veremos la gloria de Él, disfrutaremos la gloria de Él y estaremos con Él por los siglos de los siglos. ¿Recuerdan San Juan 14, versículo 3, cuando Jesús dice estas palabras? Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Unido realmente con San Juan 17, Cristo está clamando para que se cumpla estas palabras que Él le dijo a sus discípulos. Pero no solamente vamos a estar con Él, sino que vamos a ver la gloria de Él. La gloria que Él tenía antes de venir a esta tierra y la gloria que le fue devuelta una vez subió a los cielos en victoria a nuestro favor. Y hoy tenemos a un Cristo glorificado que está en gloria y que vendrá en gloria a recoger a su iglesia y en gloria vendrá con la iglesia para reinar con su gloria esta tierra y disfrutar esa gracia maravillosa. Por eso, según este versículo de San Juan 17, 24, no solamente disfrutaremos la unión personal con Cristo para siempre, sino que disfrutaremos una visión íntima de la gloria del Señor. Le veremos en gloria, disfrutaremos su gloria, cosa que hoy no podemos imaginarnos ni siquiera. Pero allí le veremos y estaremos con Él para siempre. Ahora, no solamente eso, sino que gracias a las bodas traerá una participación eterna en las cosas de Cristo. Disfrutaremos plenamente de su nombre, disfrutaremos plenamente de su trono, participaremos directamente de su gloria, de su herencia. Mire lo que dice Apocalipsis cuando le habla a las iglesias, en aquellas promesas que el Señor le hizo a la iglesia. En Apocalipsis capítulo 3, vamos allí por favor. En el versículo 21 le dice, al que venciere, y recuerde que nuestra victoria no está por nuestros esfuerzos, está por la obra de Él, por el sacrificio de Él. Al que venciere, en Él tenemos victoria. Le daré que se siente conmigo en mi trono, porque vamos a estar con Él sentados en el trono, gobernando con Él. No porque estemos sentados en la misma silla, sino porque estaremos gobernando con Él, en el reino de Él, al lado de Él. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, al mismo nivel del Padre. Ellos dos tienen dos tronos distintos. De hecho, el Hijo está a la derecha del Padre, pero están en el mismo nivel, por eso están en el mismo rango de autoridad, juntamente con el Padre. La iglesia disfrutará el estar al lado de Cristo, sentados con Cristo, gobernando con Cristo, en el mismo privilegio de Cristo. Por eso cuando vayan a adorar a Cristo, exaltarán y honrarán a la iglesia, por ser la esposa del Rey, la esposa del Mesías, del Eterno, del Todopoderoso. También en Romanos 8:17, vamos allí a Romanos 8:17. La Escritura dice estas palabras: por cuanto somos hijos de Dios, y si hijos también somos herederos, herederos de Dios. Escuche, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es interesante, Cristo nos ha hecho partícipes de sus sufrimientos. Por eso los creyentes no debemos extrañar de los sufrimientos, al contrario, debemos dar gracias por ellos porque son parte de la vida de Él en nosotros. Una evidencia realmente de que somos cristianos es que sufrimos con Cristo y que pasamos por los padecimientos de Cristo, por el desprecio de la humanidad, el rechazo de la gente. Cuando predicamos se pueden burlar y aún nos pueden matar. Y las situaciones que estamos viviendo en estos tiempos viene realmente que vendrá persecución para la iglesia y muchos van a morir o vamos a morir. No sabemos realmente el Señor que disponga para cada uno, pero vale la pena sufrir por el Señor, vale la pena honrarle a Él. Y el texto es claro cuando dice, ¿no? Nosotros somos herederos de Dios porque somos hijos, pero somos coherederos con el Hijo porque estamos en Él. Y juntamente con Él vamos a ser glorificados. Y vamos a ver su gloria y la tendremos y la disfrutaremos. Y viviremos en su gloria por los siglos de los siglos. Gracias a que Él es el amado esposo y el Padre nos unirá con Él en una sola carne. Ahora vamos a mirar algunos símbolos de la boda del Cordero.
Uno de esos símbolos son nuestras reuniones de ágape que hacemos, nuestros cultos. Cada reunión que nosotros hacemos, aun cuando la iglesia se reúne en los templos o cuando se reúne en las casas, porque esa es la costumbre básicamente de la iglesia, reunirse en los templos y reunirse en las casas. Cada vez que nos reunimos juntos delante de Dios, estamos realmente de alguna manera simbolizando aquel momento en que estaremos reunidos en las bodas con Él y donde estaremos con Él y compartiremos las cosas con Él. Hebreos 10, 24 y 25, un texto muy conocido. Dice la Escritura, allí básicamente y desinteresante que nos advierte que debemos seguir haciéndolo y mucho más cuando la venida del Señor se acerca, porque realmente estamos de alguna manera celebrando aquel momento cuando Él venga, nuestra reunión con Él y nuestra boda con Él. Dice el texto de Hebreos 10, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, el día de reunirnos con Cristo. Pero también las bodas del Cordero tenemos un símbolo hoy y es la cena del Señor. Recuerden Apocalipsis 19, bienaventurados los que han sido invitados a la cena del Cordero. Y recuerde que nosotros tomamos la cena del Señor, la cena de Cristo, que es la cena del Cordero. Cada vez que tomamos la cena, no solamente debemos recordar lo que Él hizo, debemos recordar que Él viene, pero también debemos recordar nuestra unión con Él por los siglos de los siglos. Dejaremos de ser la novia para luego ser la esposa, porque ya nosotros dejaremos de habitar en nuestra casa y Él dejará de habitar en su casa y nos uniremos para estar juntos realmente en la nueva Jerusalén, en la casa del Cordero, en la nueva Jerusalén, en la ciudad de Dios, en la ciudad que Cristo ha construido para su iglesia. Por eso bienaventurados los que han sido convidados a la cena de la boda del Cordero y bienaventurada realmente la iglesia. En primera carta a los Corintios, capítulo 11, vamos allí. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 20. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 20. Es interesante, dice, cuando pues os reunís vosotros, dice, esto no es comer la cena del Señor, porque ellos se reunían realmente para un festejo de apetito humano y no realmente para celebrar al Señor. Pero Dios nos enseña que realmente cuando nosotros nos reunimos debemos reunirnos realmente para comer la cena del Señor, porque la iglesia de Corinto no lo hacía. Allí la gente iba a embriagarse, iba a comer de gula y no realmente a disfrutar un momento juntos, comiendo lo mismo y celebrando a Cristo. Pero nosotros sí debemos esforzarnos por cada vez que nos reunamos a tomar la cena, realmente recordar aquel maravilloso tiempo en que nos reuniremos con Cristo. Mire, en Lucas capítulo 22, antes de tomar la cena aquel día, antes de su muerte, el Señor dice estas palabras en Lucas 22, 15 y 16. Dice, Jesús les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Versículo 18. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. La cena nos recuerda que un día vamos a estar juntos con Él como esposos y que nos vamos a sentar un día al lado de Él y comeremos con Él y disfrutaremos con Él por los siglos de los siglos. De ahí para adelante desayunaremos, almorzaremos y comeremos con Cristo todos los días de nuestra vida por los siglos de los siglos. Y recuerde que Él es nuestro alimento realmente. Él es realmente el alimento de todos nosotros, nuestro sustento. Nuestra comida, nuestra bebida, nuestro abrigo, nuestra medicina es Cristo Jesús. Y qué bueno que nosotros podamos entender esta bendición. Y bueno, ¿cómo debemos prepararnos para las bodas del Cordero? Realmente lo que todo ser humano debe hacer para prepararse para la boda del Cordero y tener realmente esa boleta de entrada a las bodas es recibir a Cristo. Bien sea como amigo, bien sea como convidado, bien sea como parte de la esposa del Cordero, todo eso tiene un solo requisito, recibir a Cristo, porque Cristo es realmente el vestido y el boleto para entrar. La justicia de Cristo debe tenerla al ser humano para poder estar delante de Él y entrar a las bodas con Él. Nadie
puede estar allí si no está vestido de la vestidura apropiada, y la vestidura apropiada es la justicia de Cristo, las obras de Cristo a nuestro favor. En Mateo capítulo 22, vamos a Mateo capítulo 22. Los versículos 12 y 13. Hace un momento leímos hasta el 10. Vamos a continuar leyendo del versículo 12 y 13. Bueno, 11 al 13. Y entró el rey para ver a los convidados, el esposo, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Escuche. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, porque la verdad nadie podrá dar respuestas delante de Dios, porque el que hablará allá por nosotros será Cristo. Y cuando estemos vestidos de las bodas, podremos tener tranquilidad, porque todo el que esté vestido de bodas es porque conoció a Cristo aquí en la tierra. Entonces él dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mira, el que no tenga a Cristo en su corazón será lanzado al infierno, mas el que tenga a Cristo en el corazón estará vestido y preparado para estar en las bodas del Cordero. Por eso usted debe hoy realmente meditar en su corazón si realmente ha conocido a Cristo. Hoy debe prepararse, porque Cristo puede venir hoy. Por eso Dios manda a todos los hombres en todo el mundo que se arrepientan. El arrepentimiento consiste en reconocer realmente que somos pecadores y que hemos ofendido a Dios, que somos pecadores y estamos separados de Dios, destituidos y condenados. Pero también incluye el hecho de confiar que Jesucristo vino para darle vida a los muertos, vino para reconciliar a los destituidos y vino para pagar el precio de los condenados. Y todo aquel que le recibe y cree en él, ese es sellado con el Espíritu Santo y será vestido con vestiduras que lo preparan para las bodas. Y por eso podemos decir, como dicen allí los que adoran en Apocalipsis capítulo 19, gocémonos y alegrémonos, porque cuando lleguen la boda del Cordero estaremos preparados y vestidos para estar con Él por los siglos de los siglos. Qué bueno es disfrutar la gracia de Dios en Cristo Jesús. Qué bueno es tener a Cristo en nuestro corazón. Y qué bueno es vivir todos los días de nuestra vida esperándole a Él. Mientras que le esperamos, recuerde que debemos vivir separados del pecado y separados del mundo. Porque los que realmente hemos confiado en Cristo, ya no servimos al mundo ni a la carne, servimos a Dios. Ocupados en el reino de Él, ocupados en la extensión del reino y edificándonos unos a otros, congregándonos, adorando, edificándonos, ayudándonos los unos a los otros y velando porque Él viene en cualquier momento. Él viene por su iglesia, Él viene por su pueblo. Él no viene por denominaciones, Él viene por las personas que realmente han confiado en Cristo Jesús. No confíe en su denominación para ir al cielo, confíe en Cristo para ir al cielo. Reúnase en una congregación, reúnase por favor, porque la iglesia que realmente es de Cristo, ella vive congregándose en los templos y en las casas, en los lugares de reunión y en las casas. Y todo creyente debe estarse reuniendo, todo creyente debe buscar una congregación donde reunirse, estar bajo la autoridad de un pastor y de los ancianos de una congregación, estar sirviendo allí en aquella congregación, como parte de un cuerpo, servir a otros hermanos. Y sepan que los tiempos que vienen son más difíciles, por eso servir va a costar lágrimas, va a costar incluyendo la vida. Y algunos de nosotros tendremos que morir por causa de Cristo y por amor a otros, pero vale la pena. Como dice el apóstol Pablo, no hay que estimar valiosa la vida para nosotros mismos, no. Por causa del reino y por causa de la tarea que nos ha sido encomendada, hay que menospreciar nuestra vida hasta la muerte si es necesario, para que realmente podamos honrar a Cristo y extender el reino de Cristo, y de esta manera esperamos a Cristo. Qué bueno es ser parte de la iglesia y qué maravilloso será un día estar al lado de Cristo como la esposa, como la esposa. La verdad es que nosotros, los de este tiempo, tenemos mayores privilegios que los del Antiguo Testamento, porque ellos serán los amigos del esposo, pero nosotros seremos la esposa. Y por eso, en parte esa preparación, entonces tenemos que santificarnos. Santificarnos. Y esa santificación viene de Cristo
a nosotros por las Escrituras. Nadie puede prepararse para las bodas o nadie puede realmente esperar a Cristo si no es alumno de la Escritura. Dios nos llamó a ser discípulos y al ser discípulos tenemos que ser alumnos de las Escrituras. Gente que estudia la Biblia, gente que entiende la Biblia y gente que obedece la Biblia. Gente que realmente va en pos de Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 27. Voy a leer del versículo 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El que realmente ha conocido a Cristo se entrega por Cristo como Cristo se entregó por nosotros. El que realmente ha conocido a Cristo se santifica, pero Cristo lo santifica a través de la Escritura. Dice, para santificarlo, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Los que conocemos a Cristo sabemos que tenemos que estudiar las Escrituras, porque Cristo nos santifica, nos purifica, nos lava por la palabra. Hoy en día hay un montón de cristianos sucios y ensuciándose, porque no tienen contacto con las Escrituras. Viven como mendigos, malolientes. El pecado los está agarrando y ellos hieden. Y necesitan lavarse en la palabra de Dios, necesitan regresar a Cristo, necesitan arrepentirse, necesitan restaurarse o ser restaurados por las Escrituras. Y para esto tenemos que ir nosotros, los que por la gracia de Dios aún estamos de pie, ir a buscar a aquellos que han caído y con la palabra limpiarlos, con la palabra santificarlos, con la palabra prepararlos para que estén delante de Cristo un día. ¿Por qué? Porque un día Cristo va a venir a presentarse la iglesia a sí mismo, como dice el versículo 27. ¿Cómo? Una iglesia gloriosa, una iglesia que no tenga mancha, que no tenga arruga ni cosa semejante, sino una iglesia que sea santa y sin mancha. Por eso nosotros tenemos que vivir en santidad, en la santificación con que Cristo hace a su pueblo santo. En la primera carta del apóstol Juan, vamos allí por favor. Un texto que hemos leído muchas veces, pero lo repetimos, capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice, amados, en este momento ahora somos hijos de Dios y gracias a Dios por ello. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por qué? Porque seremos semejantes a Cristo. Pero sabemos que cuando Él venga, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza de estar con Cristo, de estar en la boda de Cristo, como la esposa de Cristo, y estar con Él y ver la gloria de Él, dice, se purifica a sí mismo como Él es puro. Y recuerde que esa purificación viene realmente por las Escrituras. Es la palabra de Dios la que limpia, la palabra de Dios la que purifica, la palabra de Dios la que santifica. Y todo esto es un ministerio del Espíritu Santo, porque realmente es el Espíritu Santo quien lo hace con las Escrituras. Cuando usted realmente se somete a las Escrituras es porque está bajo la dirección del Espíritu Santo y bajo el señorío de Cristo. Y todo el que está bajo el señorío de Cristo en la dirección del Espíritu Santo demuestra esa vida en obediencia a las Escrituras. Recuerden lo que dice la Escritura. Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó o ama a la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo no aborrece su cuerpo, Cristo ama su cuerpo. Por eso Cristo sustenta a la iglesia, cuida a la iglesia, porque somos huesos de sus huesos y somos carne de su carne. Gracias a la obra que Él hizo por nosotros. Yo voy a estar en la boda del Cordero como parte de la iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo. La pregunta es, ¿usted también va a estar? ¿Te estás preparando o estás preparado para ese momento? Anhelo de todo corazón que hoy estés seguro de haber confiado en Cristo. Y si no, hoy tome la decisión de arrepentirte y confiar en Jesús y en la obra que Él hizo a tu favor. Creer que realmente solo en Cristo y por su obra tenemos vida eterna y estaremos con Él por los siglos de los siglos. Y todos nosotros los que hemos confiado en Cristo, por favor, crezcamos y mejoremos nuestra relación con Cristo. Preparémonos para aquel momento solemne en el cual estaremos con Él. Soberano Dios y Padre eterno, gracias por lo que tú has preparado y has reservado para tu pueblo. Gracias por aquel día, Dios, en que seremos vestidos de bodas. Aquel día en que seremos unidos con Cristo y estaremos con Cristo por los siglos de los siglos.
Gracias porque es tu promesa, es nuestra esperanza y la vamos a disfrutar un día, Dios. Y muy pronto. Ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto. Tu iglesia dice, ven, Señor Jesús. Tu iglesia te espera. Yo te espero. Amado Dios, nos alegramos de que tú hayas querido, Dios, adoptarnos como hijos. Que hayas querido entregarnos a Cristo para que en Él fuésemos salvos. Y que hayas querido que nosotros seamos templo de tu Espíritu Santo y discípulos de las Escrituras. Nos gozamos en ello y te damos gracias, Dios. Infinitas gracias. Pido tu bendición para tu iglesia en cualquier parte de la tierra, Dios. Y oro para que podamos continuar y ser fieles a ti todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Amada iglesia del Señor, Dios les bendiga y recuerden, le estamos pidiendo el favor que oren por nosotros, oren por la congregación en Río Negro. Seguimos anhelando y deseando tener un lugar propio donde congregarnos. Si usted quiere participar en esto, llámenos, avísanos o ahí está la cuenta de la iglesia si alguien quiere ofrendar para que algún día la congregación La Vid tengamos un lugar propio, un lugar de donde podamos seguir extendiendo el reino en el oriente antioqueño y podamos seguir edificando el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y preparándola para su segunda venida. Un abrazo fraternal para todos. Dios les guarde ricamente.